Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogorbi y te recuerdo que puedes escuchar todos los episodios de este podcast suscribiéndote a través de iTunes, de iVoox o de Spreaker, que además puedes verlos en YouTube a través del canal youtube.com/c de canal /vendedor profesional podcast, y que si no quieres calentarte tanto la cabeza con todo eso, entrando en vendedorprofesional.com o en vendedor.pro, da igual, tendrás acceso a todos los episodios del podcast. Hoy, y un poco con esta vuelta que quiero darle al podcast, me gustaría que hubiera más participación y voy a intentar fomentar mucho más la participación de los oyentes, porque creo que de esa forma es más sencillo que encontréis casos reales. Es una de las cosas que a través del formulario ha habido varios oyentes que me lo han dicho, que le gustaría que comentara más casos reales o ejemplos para de esa forma hacerse más una idea de las posibilidades. Pues, como digo, quiero fomentar el que salgan más casos reales, el que haya más, como serían mini consultorías, por así decirlo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el tema de la consultoría actualmente lo tengo bastante complicado, ya que tengo unos cuantos clientes que absorben todo mi tiempo y que no puedo coger ahora mismo más clientes, pero sí me gusta ayudaros a todos, sí me gusta que todos tengáis ese pequeño bagaje que yo puedo tener de conocimiento, pues que lo podáis utilizar en vuestro propio beneficio o en beneficio de vuestra empresa o vuestro proyecto. Hoy, y aprovechando una consulta a través del formulario de contacto que hay en Vendedor Profesional, que me hacía Javier García Martínez, que es el jefe, el dueño de Ongaku, Ongaku es una empresa que se dedica a prestar servicios de música en bodas y eventos. Pues como digo, gracias a esa consulta me ha dado pie a hablar de una de las herramientas que particularmente utilizo cada vez que me piden una consultoría y tengo que abrir un nuevo proyecto o hay una nueva posibilidad de venta. Resumiendo, cada vez que un cliente me pide que mejore sus resultados, normalmente lo que hago, o cada vez que me piden que les asesore en un nuevo proyecto, en una nueva vía de negocio, siempre preparo dos documentos. Un primer documento, que es el Business Model Canvas, y otro documento, que es el DAFO. El Business Model Canvas para ver la viabilidad o no de ese modelo de negocio, de ese proyecto, y el DAFO para mejorar el rendimiento del mismo. Pues como digo, la consulta de Javier García me sirve para esto. Javier me comenta en su consulta: soy Javier García Martínez, soy el CEO de Ongaku, nos dedicamos a dar música en directo para eventos y bodas. Aunque soy joven y no tengo un gran recorrido experiencial, los músicos con los que trabajo son de máxima calidad. Centré mis primeros meses en posicionarme en servicio premium a nivel musical, pero me gustaría mejorar la venta de mi servicio para compensar esa falta de experiencia. ¿Es posible darle una vuelta al enfoque y que el ser joven me ayude en el proceso de venta? Pues Javier, y tú que me estás escuchando, el DAFO es la herramienta ideal para responder a todas estas preguntas. Como bien sabéis, y si no lo sabéis, aprovecho para recordároslo, el DAFO es simplemente un cuadrante, es una matriz básica de 2 filas y 2 columnas, ¿de acuerdo? Al final son 4 cuadrados que cada uno de ellos representa, pues, unas circunstancias concretas dentro del negocio, por así decirlo, o como yo lo dibujo normalmente. Las 2 columnas reflejan la parte externa del negocio, la parte sobre la que no tenemos control, y la parte interna del negocio, o aquellas que sí que depende de nosotros propiamente dicho, y las 2 filas hablarían de las circunstancias, si son a favor o en contra. Así pues, tenemos 4 cuadrantes, uno de ellos que es las debilidades, otro que es las amenazas, otro que es las fortalezas y otro que es las oportunidades. Las debilidades, como su propio nombre indica, son aquellos problemas que tú tienes por tu propia idiosincrasia, y en el caso
que nos comenta Javier, pues por ejemplo, la poca cartera de clientes o el ser poco conocido en ese ambiente, en el ambiente de las celebraciones de bodas, bautizos, comuniones. Las amenazas serían aquellas circunstancias externas, pero que podrían llegar a influir en tus resultados. Ojo, la diferencia es que no tienen por qué influir directamente, podrían llegar a influir. En este caso, por ejemplo, amenazas típicas, ¿de acuerdo? Son pues el tema de la crisis económica, una amenaza típica puede ser pues la zona en la que vivas o en la que trabajes, pues la población que tiene esa zona, si es una población más envejecida o es más joven, pues obviamente si vives en Madrid tendrás más oportunidades que si vives en Cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, el vivir en Cuenca o el que tu empresa resida en Galicia en vez de residir en Cataluña se podría ver como una amenaza porque al final las oportunidades de negocio van a ser menores. Otra amenaza, en este caso sí que es muy concreta, de Javier y de Ongaku, es que el producto está poco consolidado en el mercado español. Sí es cierto que lo hemos visto en películas, sobre todo en películas americanas y en películas inglesas, que sí que la música en directo en las bodas es bastante habitual, pero en el mercado español, pues yo no sé tú que me estás escuchando, pero yo de las 10 últimas bodas, bautizos o comuniones a los que he ido, pues sí que ha habido disc jockey o ha habido música de fondo, pero música en directo que yo recuerde en las 10, bueno, en una de ellas sí, pero porque también es cierto que quien se casaba era, bueno, es una de las bodas más internacionales a las que he ido, porque la que se casaba era hija de un español y una irlandesa, pero ella tiene nacionalidad británica, su marido tiene nacionalidad francesa, pero es hijo de un indio y de un americano. O sea, perdón, de una india y de un americano. India de la India, de Asia, ¿de acuerdo? Y el padrino era japonés. O sea, que debe de ser una de las bodas más internacionales a las que he ido. Y ahí sí que había música en directo. Pero bueno, estoy divagando. Una vez que hemos pasado de las debilidades y amenazas, que por así decirlo son las partes negativas del DAFO, podríamos ir a las partes positivas. Y en las partes positivas también hay una parte positiva interna propia del propio negocio, del propio, en este caso, del propio Ongaku, del propio Javier, que son las fortalezas, que son aquellas ventajas que tienes tú y únicamente tú. En este caso, pues por ejemplo, ventajas tuyas propias podría ser algo como la imagen. Una imagen joven, pues quieras que no, siempre va a dar mejor imagen que no una banda de estas antiguas y carca, ¿de acuerdo? Otra de las fortalezas, pues que al ser joven precisamente, pues puedes diversificar distintos estilos musicales, se ve como más normal que seas un poco irreverente en el uso de la música, pues que llegado el caso puedas adaptar música de cine, música de televisión, música de videojuegos. Como digo, eso son fortalezas, porque una banda de gente mayor, por así decirlo, no puede dar esa imagen joven o a lo mejor no puede diversificar tanto en esos estilos musicales, porque no se vería bien. Por otro lado, tenemos las oportunidades, que son aquellas cosas que juegan a tu favor, pero que no dependen de ti, que son elementos externos. Elementos que pueden significar una oportunidad, pues por ejemplo, la imagen de estatus que da la música en directo, o la novedad o sorpresa que puede significar para mucha gente el llegar, y que yo os digo que, por ejemplo, en esta boda tan internacional, a mí me llamó bastante la atención que estuvieran, bueno, ya me llamó la atención que estuvieran en una iglesia, pero vamos, eso no tiene otra cuestión, porque ninguno de los dos es católico, pero vale. La idea es que allí en la iglesia que se hiciera pues eso, un coro con canciones internacionales que además eran bastante modernas, por así decirlo, pero luego además en la comida había un grupo de rock que estaba haciendo pues la música favorita de los dos que celebraban en este caso la boda, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto es un elemento de sorpresa, de novedad, es una oportunidad, algo que puede llegar a jugar a favor tuyo. Hay un ejemplo que no sé si te valdrá, Javier, y a ti que me estás escuchando, a cualquier otro que me está escuchando. Aquí en Alicante, de donde yo soy y donde yo resido actualmente,
en Alicante hay una banda musical que se llama Banda Musical Los Claveles y que se hizo famosa hace muchísimo tiempo y de hecho aún sigue siendo famosa porque es una banda en la que no permiten entrar a gente a partir de cierta edad. ¿De acuerdo? De hecho se llama banda, creo que era banda juvenil, Los Claveles o algo así. Y la idea de esta banda, como se hizo esta banda famosa, era porque eran los típicos que tocaban lo que nosotros aquí en Alicante llamamos charanga, que es la música... pues un poco, si conocéis los carnavales de Cádiz, pues sería como los pupurrís, o los carnavales de Gran Canaria, sería como los pupurrís que utilizan allí. Es decir, canciones muy famosas, pero canciones no, por ejemplo, una banda de música aquí en Alicante, pues en Moros y Cristianos, pues suele tocar pasodobles, suele tocar marchas moras, suele tocar marchas cristianas, cosas así, pero esta banda se hizo famosa precisamente porque adaptaban pues canciones pues de eso, en su momento, de Hombres G o de La Unión, el Lobo Hombre en París y tal, y lo hacían con instrumentos. Ahora, por ejemplo, pues te tocan David Bisbal, te tocan Bustamante, te tocan, yo qué sé, el Euros Living a Celebration, cualquier cosa, o incluso la última canción que se haya presentado al Festival de Eurovisión, ¿de acuerdo? Entonces, además pueden tocar, yo recuerdo un día que estaban tocando el Thunderstruck de los AC/DC y me moría de la risa. Pero la idea es esa, la idea es, buscaron esas oportunidades, esas fortalezas, esas amenazas y esas debilidades y lo hicieron suyo. Mi consejo, Javier, es que te cojas muy concretamente, pues por ejemplo, en el tema de las debilidades, el tener poca cartera de clientes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues que te muevas más. Y además que sea eso, que estés poco conocido en esos ambientes, pues empieza a moverte. Hay otro episodio de este podcast de Vendedor Profesional, no recuerdo bien cómo se llama, ¿de acuerdo? En el que recomendaba pues hacer partnerships. Pues a ti te recomiendo exactamente lo mismo, es decir, cógete y di, vale, ¿dónde se celebran bodas? ¿Dónde se celebran bautizos? ¿Dónde se celebran comuniones? ¿Dónde se celebran eventos? ¿En hoteles? ¿En restaurantes? Vale, ya me acuerdo. Era uno que era sobre tartas y cosas así. Tartas, magdalenas y tartas personalizadas y cosas de estas. Mira, ya no sé si fue a través de este podcast o fue en uno de los máster que impartía en una universidad. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que... a esa persona que hacía tartas y cupcakes personalizados, lo que le recomendé es, vale, pues ¿por qué no te vas a donde se celebran fiestas de cumpleaños y ofreces pues esas tartas personalizadas, esos cupcakes personalizados? Pero también vete a las tiendas donde vendan, por ejemplo, globos, donde vendan todo ese tipo de cosas. Tú piensa en dónde va a estar tu cliente. Tu cliente va a estar en un restaurante comiendo, pero antes va a tener que encargar regalitos en una tienda de regalos, o antes va a tener que encargar decoración en una tienda de decoración. Muy bien, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, si vas al restaurante es donde van a ir toda tu competencia, y además es donde el restaurante va a intentar llevarse parte. En cambio, esta gente, por ejemplo, el que vende los regalos, ¿de acuerdo? O el que hace los detalles de boda, pues a lo mejor esta gente no está tan acostumbrada a que las bandas vayan allí y le digan, oye, mira, pues, ¿por qué no trabajamos a comisión y no sé cuántos? Vete y ofréceselo ahí. Es decir, analiza perfectamente cuál es tu cliente, analiza tu cliente todas las cosas que va a necesitar y empieza a tocar aquellos puntos que sean... que, aunque te parezcan más extraños, tenga que pasar por ellos. ¿De acuerdo? En el tema de las amenazas y en el tema de las oportunidades, ya te digo que tienes que trabajarlo mucho en base a, primero, detallar muy bien el DAFO y luego trabajarlo mucho en solucionar cada uno o en aprovechar al máximo cada una de las fortalezas, de las debilidades, cada una de las fortalezas o oportunidades o intentar encontrar una solución para cada una de las debilidades o amenazas que te plantees. Y si pueden ser 5 soluciones para cada debilidad, mejor. Y luego eliges la que mejor te funcione. O pruebas una y si no te funciona, cambias a otra. Yo, de hecho, normalmente un DAFO normal, cuando diseñamos un DAFO para un cliente en consultoría, normalmente un DAFO fácil, tiene entre 40 y 70 elementos en cada uno de los cuadrantes. Y en función de lo que el cliente haya pagado o esté dispuesto a pagar, pues le damos desde una solución hasta
5 soluciones por cada uno de los elementos que apuntas en el DAFO. Nada más, Javier, espero que te haya servido. Si necesitas más ayuda, sabes que tienes a tu disposición el formulario de contacto de Vendedor Profesional, y a cualquier otro que me está escuchando ahora mismo en este podcast, si necesitas ayuda para que te ayude con tu proyecto o quieres un poco que diseño un pequeño DAFO, un mini DAFO para ti, pues no tienes nada más que escribirme al formulario de contacto de Vendedor Profesional y lo haré encantado. Muchísimas gracias por estar escuchando, muchísimas gracias por vuestros me gusta, por vuestros likes, por vuestras estrellitas en iTunes. Seguid dejándolas, que eso ayuda a que más gente conozca este podcast, y hasta el próximo programa.